Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de el libro de San Juan. Ya estamos en el capítulo 18. Hoy vamos a continuar desde el versículo 19 al 27. La semana pasada estábamos desarrollando del 12 al 18, que sería Jesús ante los sumos sacerdotes. También cuando Pedro estuvo en el patio siguiendo a Jesús. Y hoy vamos a continuar donde dice, Anás interroga a Jesús, desde el versículo 19 al 27. Y también dice Pedro, desde el versículo 25, niega a Jesús. Y vamos a leer todo para entrar en contexto. Dice así, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces vemos aquí el relato donde Anás interroga a Jesús y vemos también que Pedro seguía estando cerca de Jesús y que varias veces le niega y se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro, que antes que cante el gallo, él le iba a negar 3 veces. Entonces, continúa aquí el juicio. La semana pasada vimos cómo Jesús fue arrestado. Del versículo 1 al 11 habíamos visto cómo Judas había llevado a toda una comitiva para arrestarle. Después vemos más adelante cómo Jesús está delante del sumo sacerdote y empieza a ser interrogado. Y ahora desde el versículo 19, él está frente a Anás y le va a interrogar. ¿Verdad? Empieza a preguntarle sobre aquello que ellos ya sabían, pero obviamente ellos estaban haciendo estas preguntas para hacer como si fuera un juicio legal, pero vamos a ver en este estudio que realmente todo era ilegal, todo era en lo oculto, todo era de una forma irregular. Vamos a empezar a desarrollar desde el versículo 19 al 24, la primera parte que dice Jesús, juicio de Jesús, segundo acto. Dice el versículo 19 al 24, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Dice la primera parte de nuestro estudio, el juicio de Jesús ante las autoridades judías fue una farsa, pues su destino ya había sido determinado en Juan 11, 47 al 48. Vamos a buscar Juan
11, 47 al 48 para entender el contexto de esto, para que podamos ver que no era algo que aconteció ya desde ese momento, sino que antes ya. San Juan 11, 47 al 48 dice: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Después, continuando en el 49, dice: Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: Vosotros no sabéis nada. Versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 51 dice: Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Después dice: Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 53. Entonces vemos que este plan de encarcelamiento no era algo que se originó desde el capítulo 18, sino que ya desde el capítulo 11 vemos que ellos ya planearon este hecho. Es decir, ellos ya finiquitaron que debían matarle a Jesús. No era algo nuevo. De hecho, si vemos los otros evangelios, muchas veces los fariseos quisieron ponerle trampa a Jesús para eh, tenderle así, para que pueda caer y que puedan acusarle de algo. Cuando, por ejemplo, le enviaron a alguien para que preguntara a quién había que darle el tributo, a Dios o al César. Y Jesús magistralmente sale de esa trampa. O cuando le preguntaron a Jesús sobre el único Dios, ¿qué dicen los mandamientos? Y Jesús responde que debían adorarle al único Dios, porque ellos querían ver si él realmente ahí enfáticamente decía ser Dios para acusarle de blasfemia. Entonces, muchas veces ya en todos los evangelios vemos como ellos sucesivamente, sistemáticamente iban buscando hacerle caer en una trampa a Jesús para acusarle, para llevar a fin lo que ellos estaban, digamos, maquinando. Pero como nunca ellos lograron hacerle caer en trampa, tuvieron ya que tomar una decisión drástica. ¿Verdad? Tenemos que matarle, tenemos que arrestarle, y para hacer eso debían hacerlo de un momento o de una manera que era incorrecta. ¿Verdad? Entonces dice el estudio que el juicio de Jesús ante la autoridad judía fue una farsa, pues su destino ya había sido determinado. Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. La conclusión escalofriante, puesta por Caifás en el versículo 49 y 50, era que Jesús muriera. Así que desde aquel día acordaron matarle, como está en el versículo 53. De este modo, de las tres, ninguno de las tres frases del juicio del Señor ante las autoridades judías fue un intento imparcial para determinar verdaderamente su culpa o inocencia. En su lugar, su propósito era dar un viso de legalidad a su homicidio. Es decir, ellos no estaban haciendo un juicio como corresponde, donde así como hay el que es acusado, también el acusado tiene su derecho a defenderse. Ellos no tenían ni una sola prueba, más bien estaban haciendo un juicio ilegal donde realmente ellos iban a empezar a maquinar muchas cosas. Veíamos en otros evangelios que inclusive ellos iban a contratar a personas para que dijeran cosas que no pasaron, ¿verdad? Y empezaban a decir que él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a volver a reedificar, y muchas otras cosas que ellos dijeron de una forma tergiversada. Entonces vemos realmente que la única manera que ellos podían enjuiciarle a Jesús era contratando a personas que dieran falso testimonio y que realmente de esa manera podían llevar su juicio ilegal. Entonces, vemos en todo este contexto cómo realmente ellos van maquinando esto para llegar a su fin. Dice la continuación de nuestro estudio: esta audiencia informal ante Anás no fue la expresión, en lugar de presentar los cargos contra el Señor y producir evidencias para sustanciarlos en un procedimiento legal,
Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Este intento pretende de hacer que el Señor se incriminara, este intento patente de hacer que el Señor se incriminara era ilegal, tal como hoy lo hace la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La ley judía protegía al acusado de forzarlo a testificar contra él. Es decir, ellos le hacían una pregunta muy obvia porque ellos sabían perfectamente lo que Jesús predicaba. El, el, el consejo ahí le preguntaba a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Y era una pregunta muy, digamos que estúpida, porque ellos sabían perfectamente lo que hacía Jesús, porque 3 años estuvo Jesús haciendo su obra ahí, su ministerio, y públicamente él fue predicando el Evangelio y haciendo los milagros que hacía. Entonces, realmente no tenía sentido la pregunta que le hacían, pero obviamente ellos querían hacer como si fuera que era un juicio legal, un juicio transparente. Entonces le hacían esta pregunta. Dice a continuación de nuestro estudio, Anás tenía la responsabilidad de informar a Jesús cuáles eran las acusaciones en su contra. En su lugar hacía preguntas vagas y generales, con la esperanza de descubrir un delito que justificara la sentencia de muerte que ya se había decidido. Es decir, ellos no tenían ni una prueba, no tenían ni una acusación, y lo único que quedaba era hacer preguntas y a ver si por ahí Jesús podía decir algo que le incriminara. Entonces, no tenían otra forma de hacer su juicio porque realmente no tenían ni una sola prueba, ni una sola evidencia. Jesús era inocente, pero ellos, como tenían ya decidido que Jesús tenía que morir, iban a hacer todo lo posible para que él mismo, con la presión de las preguntas, pueda decir algo que ellos podían usar a su favor. Eso vemos también a veces los detectives cuando hacen esa interrogación a las personas y le presionan y le interrogan y le amenazan, buscan intimidarle. Y muchas veces hay quienes dan una, ¿cómo podríamos decir? Dan una expresión de ser culpable, como muchas veces no lo son, sino por la presión de los que le interrogaban, decían ser los culpables. Pero en este caso Jesús no lo hace, no se deja llevar por la presión de las preguntas, por el interrogatorio. Dice la continuación de nuestro estudio, sin embargo Jesús conocía bien la ley, por lo tanto le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. Esto es lo importante de conocer nuestros derechos, la ley. Por eso muchas veces podemos ser burlados, timados, se nos puede, se pueden aprovechar de nosotros si no conocemos nuestros derechos, nuestras leyes. Es importante conocer la Constitución, conocer las leyes, porque si somos ignorantes de ello, cualquiera puede venir y engañarnos. Pero Jesús conocía la ley. Por eso Él responde, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Todo lo que yo hice, lo hice a la luz del día. Lo hice frente a toda la gente, no como ustedes que están haciendo este juicio cuando todos están durmiendo, cuando todos están descansando, cuando nadie puede realmente ver esto. Mientras que ustedes hacen esto de una forma ilegal, yo todo lo que he hecho lo hice de una forma transparente. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Jesús conocía la ley y él sabía perfectamente que todo lo que ellos le estaban acusando eran sin fundamento y que realmente no tenía base sólida. Entonces dice acá, el Señor no tenía segundas intenciones, planes secretos, motivos ocultos, conocidos solo a un equipo cerrado de seguidores. Había practicado abiertamente el Evangelio de la salvación del reino y ofrecía la salvación a quienes la aceptaran. De hecho, lo que más vemos en el Evangelio de Juan es cómo él una y otra vez iba debatiendo con los fariseos, como muchas veces él iba predicando y que los fariseos empezaron a refutarle y a cuestionarle, y él mismo otra vez ahí públicamente enseñando con la verdad. Entonces, él siempre hizo todo a la luz del día, siempre hizo todo de una manera correcta, transparente.
no había hecho nada malo, no tenía nada que esconder. Y eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. Dice, el cuestionamiento de Jesús: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Jesús, como no hizo nada oculto, tenía muchos testigos. Todo el pueblo podía hablar y dar evidencia de que Jesús realmente todo lo que hizo fue correcto. Es más, hizo un bien a toda esa nación necesitada que estaba con muchas necesidades, dolencias, enfermedades. Y Jesús vino a restaurar, vino a sanar, vino a edificar, vino a construir algo bueno. Entonces, hasta el pueblo podía dar fe de eso, podía dar fe de que realmente Jesús hizo todo de una manera buena y que realmente era para el bien de todos. Entonces dice aquí, no fue un hecho retador e insolente, fue una exigencia para que se respetaran los requisitos de la ley sobre acusaciones y acusadores legítimos. El Señor destapó la hipocresía de Anás y lo retó a presentar su caso y llamar a sus testigos. Mientras que Jesús tenía todos sus testigos, quienes fueron sanados, quienes fueron libertados, quienes recibieron salvación, Anás no tenía ni un testigo. De hecho, vemos en los otros evangelios cómo ellos compraban a los falsos testigos para que dieran falsos testimonios. Era la única manera que ellos podían hacer un juicio, una manera ilegal, una manera corrupta. Dice, uno de los alguaciles que estaba allí, ofendido por la falta de respeto ante su señor y probablemente en búsqueda del favor de Anás, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Dice nuestro estudio, era ilegal golpear a un prisionero, especialmente a uno no acusado. Años después, cuando Pablo estuvo ante el Sanedrín, también lo golpearon ilegalmente, en su caso por orden del sumo sacerdote. Enfurecido por la tal violación insultante de la ley, Pablo replicó, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantado la ley me mandas golpear? Después de uno de los presentes, después de que uno de los presentes lo reprendió por criticar al sumo sacerdote, Pablo se disculpó humildemente. Es decir, lo que hizo Jesús también hizo Pablo. Y habla también de que no hay que malinterpretar cuando se dice dar la otra mejilla. Hay veces que nosotros tenemos que realmente defendernos cuando injustamente se nos está acusando, injustamente se nos está diciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Jesús se defendió, porque Jesús le dice, ¿por qué me golpeas? Si yo hice algo malo, entonces está bien que me golpearas si yo hiciera algo malo, pero yo no he hecho nada malo para que vos me golpees. Y de hecho que aquí, como dice el estudio, era ilegal golpear a un prisionero, especialmente a uno no acusado. Es decir, lo que hizo el alguacil no era correcto, pero él seguramente quiso agradar al sumo sacerdote, a Anás, y hizo eso, ¿verdad? Pero Jesús se defendió, así como Pablo también se defendió cuando él era, en una parte, había una parte también donde Pablo quería hacer, le iban a dar su libertad, pero él fue maltratado, golpeado, y él dice, a mí me hicieron todo esto yo siendo ciudadano romano, ¿verdad? Y todos se asustaron cuando se enteraron que Pablo era ciudadano romano. Entonces, Pablo también se defendió cuando injustamente le castigaban y le hacían todo eso. Entonces, dice acá nuestro estudio, sin embargo, Jesús mantuvo una calma majestuosa cuando le maldecían. No respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 23. El Señor respondió a quien lo golpeó, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? La lógica de Cristo era impecable. Si estaba mal en cuanto al procedimiento legal, debían haberlo corregido en lugar de golpearlo. Pero si hablaba correctamente, como era el caso, ¿qué razón había para golpearlo? Una vez más, Jesús exigía un juicio justo, algo que sus opositores no tenían la intención de concederle. Jesús solamente
estaba diciendo lo que era correcto, lo que era justo, reclamando justicia, que realmente se le hiciera el juicio de una forma correcta. Y él le estaba diciendo al alguacil, yo no hice nada malo para que me dieras ese golpe. Entonces haciéndole entender, ver realmente que su acción fue indebida y que no fue correcta. Entonces dice aquí nuestro estudio, para continuar, Anás, al darse cuenta de que no iba a ninguna parte con su interrogatorio a Jesús, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Solamente Caifás, el sumo sacerdote del momento, podía hacer las acusaciones legales a Jesús ante Pilato. En tanto se llevan a Jesús, el enfoque regresa al patio del templo, donde estaba por desarrollarse el acto final de la negación de Pedro. Entonces, Anás no consiguió lo que él quería. Él empezó a interrogarle a Jesús para ver si podía sacarle algo que podía usar en su contra. Como siempre conocemos ese dicho que dice que no, de no hablar para que no se pueda usar en tu contra eso en el juicio, ¿verdad? Entonces, realmente Jesús aquí no dijo nada indebido, no dijo nada incorrecto. Entonces, Anás, como no pudo lograr su cometido, le envió de vuelta a Caifás, ¿verdad? Entonces, ahí termina la primera parte del estudio de hoy, que es el interrogatorio de Jesús frente al sumo sacerdote Anás. Y ahora nuestra historia continúa en los últimos 3 versículos, donde Pedro va a negar a nuestro Señor. Entonces, para entrar en contexto del versículo 25 al 27 del capítulo 18, dice así: Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces vemos aquí realmente cómo Pedro empieza a ser interrogado por varias personas y a negarle a nuestro Señor varias veces, y ahí canta el gallo. Aquí solamente dice que Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Pero si vemos en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 75, hay una explicación más amplia de lo que pasó después. Dice así, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ahí vemos el resultado. En Juan solamente dice que él le negó y enseguida cantó el gallo, pero en el Evangelio de Mateo dice que él salió y lloró amargamente. Se acordó de aquello que Jesús le dijo y eso trajo una profunda tristeza en él. En otro de los evangelios dice que cuando el gallo cantó, Pedro miró a Jesús y Jesús le miró fijamente. Y ahí también dice que salió a llorar amargamente. Entonces, vemos realmente el resultado de lo que Jesús ya había dicho que iba a acontecer. Muchas veces vemos en diferentes evangelios como Pedro daba su versión de que yo voy a dar mi vida por vos, de que yo no me voy a escandalizar. Si es necesario dar mi vida por vos, voy a darlo. Si yo no voy a huir, entonces Jesús le dijo de una forma muy amorosa, le dijo que conociéndole que él, antes que cante el gallo, iba a negarle 3 veces. Y se terminó cumpliendo lo que dijo Jesús. Y Pedro lo había dicho de una manera, digamos, desde la emoción, de sus sentimientos, pero a la hora de la verdad, realmente fue todo lo contrario, porque Jesús le conocía y así como Jesús también a nosotros nos conoce. Muchas veces podemos decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Jesús sabe realmente
lo que realmente vamos a hacer al final, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple esto y produce una tristeza profunda en Pedro, pero eso después Jesús va a tratar cuando veamos en los otros capítulos con Pedro, después de la resurrección. Dice nuestro estudio, mientras Anás interrogaba a Jesús, los subordinados de Anás interrogaban a Pedro, quien aún estaba en pie, calentándose cerca del fuego del patio, sospechando del extraño. Le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Era una oportunidad para que Pedro se redimiera y fuera valientemente sincero. Sin embargo, una vez más él negó y dijo, no lo soy. Pero las repetidas preguntas a Pedro habían despertado las sospechas de uno de los siervos del sumo sacerdote. Para empeorar la situación de Pedro mucho más, este individuo era pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Perdón. Este era, dijo, uno de los siervos del sumo sacerdote. Para empeorar la situación de Pedro mucho más, este individuo era pariente, dice, de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Malco, poco antes, en Getsemaní, dice, él cuestionó a Pedro con la acusación más específica y peligrosa de todas. ¿No te vi yo en el huerto con él? Entonces vemos aquí que para empeorar las cosas, después de que Pedro negó a Jesús, ahora el que le interroga es alguien conocido de quien él había cortado la oreja, que era un pariente de Malco, ¿verdad? Entonces ahí se complicaban más las cosas. Y esta también era una segunda oportunidad para que Pedro dijera, sí, yo soy Pedro, pero seguramente al ver que era alguien conocido a quien él había cortado la oreja, se acobardó y eso infundó más temor en él, ¿verdad? Y volvió a negar por segunda vez. Dice nuestro estudio, lleno de pánico, Pedro negó enfáticamente por tercera vez conocer algo de Jesús. En ese mismo instante ocurrieron dos cosas que incrementaron el drama de Jesús y Pedro. Enseguida, tras la tercera negación de Pedro, cantó el gallo. En ese mismo instante, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 22, 61. En Lucas 22 está esa versión donde Jesús dice que le mira a Pedro después de que el gallo canta y seguramente que Pedro al verle a su maestro ahí mirándole se entristeció y eso le trajo una amargura. Abrumado por la vergüenza, la culpa, el dolor por su pecado en la negación, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Entonces vemos aquí el desenlace de esto, que finalmente se cumplió lo que Jesús le dijo, que le iba a negar, por más de que él en su momento dijo que iba a dar su vida por Jesús, de que él no se iba a escandalizar, de que él iba a estar con él hasta el fin. Realmente se cumplió lo que el Señor le había dicho, que él le iba a negar. Pero, como vemos, aunque aquí hay amargura, aquí hay tristeza, después Jesús se va a encargar de trabajar este tema con Pedro después de la resurrección. Entonces, hoy vimos digamos, estas dos partes del estudio, donde Jesús fue interrogado primeramente por Anás y no consiguió nada, lo envió de vuelta a Caifás, y después vemos la segunda parte de la historia de hoy, donde Pedro niega a Jesús 3 veces y se cumple lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Entonces vamos recorriendo en el estudio de cómo va sucediendo primeramente el interrogatorio de Jesús, después ya su juicio, como es ahora, y vamos a ver obviamente después el desenlace que es su muerte, crucifixión y muerte en la cruz. Pero hasta aquí hoy hemos desarrollado el estudio de San Juan desde el versículo 19 hasta el 27 y la semana que viene vamos a estar desarrollando más de este capítulo 18. Entonces hoy culminamos con este estudio. Que el Señor les bendiga.